Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Fernando Vite Araujo y esta es mi evidencia 2 de teoría general del derecho. El día de hoy voy a estar hablando de la nueva reforma laboral en México y lo voy a relacionar con los conceptos de derecho vigente y derecho positivo. Por derecho positivo entendemos todo aquel que es impuesto por el Estado, mientras que el derecho vigente es aquel conjunto de normas imperativativas que en un momento y espacio determinado por el órgano de control social son impuestas como obligatorias. Es decir, la vigencia se refiere al tiempo en que son aplicables o en que deberían de ser acatadas ciertas normas, mientras que el derecho positivo pues se refiere a todas esas normas que pone el Estado. Eh, Esto lo relacionamos con la Ley Federal del Trabajo, porque si hacemos memoria, la Ley Federal del Trabajo fue expedida por primera vez por el Estado en 1931. Es decir, estamos hablando de un momento en que inicia una ley positiva que inicia su vigencia a partir de este año y que a lo largo del tiempo va a ir teniendo diferentes reformas que adicionan o derogan diferentes párrafos. Dentro de estas reformas hablamos, dentro de las más importantes, la reforma de 2012, que entra en vigor el 1 de diciembre de 2012, que es un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es una reforma que adiciona diferentes párrafos sobre lo que es la subcontratación, explicando lo que es y lo que no es la subcontratación, para poder aplicar todo este nuevo concepto de outsourcing, pero tratando de no dejar huecos legales, que como esta normativa o esta reforma no fue lo suficientemente clara como para evitar los huecos o lagunas legales que de esta misma se iban a producir, se crea más adelante la nueva reforma laboral del 23 de abril de 2021. Esta fecha es cuando inicia su vigencia y va a ser una ley como las otras positivas, porque pues es impuesta por el Estado, es emitida por el Estado, pero esta, a diferencia de la anterior, estaría prohibiendo la subcontratación. Por lo tal, estaríamos diciendo que la reforma de 2012 estaría perdiendo su vigencia, donde inicia la vigencia de esta nueva reforma de 2021. Entonces, hablamos aquí de tres normas positivas. Hablaríamos de que la última es tanto vigente como positiva, y es por eso que entendemos que las normas que son vigentes también pueden ser, también toda norma que es vigente lo será también positiva, pero no todas las normas que son positivas son vigentes, porque muchas caen en desuso por diferentes reformas, por diferentes leyes, y entonces pierden, por ende, su vigencia o su vigor. Pero esta nueva ley o esta nueva última reforma que tuvimos, que entró en vigencia en 2021, ¿beneficia o perjudica a los patrones? Bueno, yo creo que esta sería una pregunta demasiado generalizada. No podemos generalizar a todos los patrones para decir que a todos les benefició o que a todos les perjudicó. Tenemos que ser muy claros para decir que hay diferentes tipos de patrones, hay casos específicos de patrones que se manejaban bajo el marco legal y a los que esta reforma vino a beneficiarles. Hay otros patrones que se manejaban de manera deshonesta y para ellos esta nueva reforma llegó a perjudicarles. Pero lo que sí podemos asegurar es que a todos los patrones esta nueva reforma laboral vino a eliminarles la competencia desleal. Vino a eliminar la competencia desleal porque eliminó malas prácticas de muchos patrones que no daban sus contribuciones completas, que anotaban en el seguro social a sus trabajadores como si estuvieran ingresando el salario mínimo, y entonces les daban menos seguro social, les daban menos prestaciones,
y trataban de deducir lo más que podían de sus impuestos, tanto locales como federales. Estamos hablando de una nueva reforma que busca reducir los costos por demandas, ya sea individuales o colectivos o colectivas que se realicen en contra de los patrones, porque muchas veces los mismos empleados se daban cuenta de que no tenían nada en su Infonavit, que no tenían dinero para su seguro social, que no tenían nada de prestaciones reales, entonces demandaban a la empresa, pero se daban cuenta de que muchas de estas empresas eran empresas de papel, que no estaban siendo transparentes, y con esto nos vamos al último punto. Esta nueva reforma laboral busca crear una transparencia, porque existiría un padrón donde estarían registradas todas las empresas de subcontrataciones para que todos los patrones, al momento de negociar con una empresa de subcontratación, sepan si la empresa está cumpliendo con sus responsabilidades, tanto laborales como fiscales. Porque si bien está prohibida la subcontratación, se permite la contratación de personal externo únicamente para tareas especializadas. Entonces, para este tipo de tareas o obras especializadas, la nueva reforma nos traería más transparencia, porque sabríamos si aquella empresa con la que estamos subcontratando al personal está realmente cumpliendo con sus obligaciones, le está dando un seguro social, les está dando prestaciones o se está preocupando por el futuro de los empleados. Pero hablando de los empleados, tenemos que definir también si esta es una reforma que los beneficia o los perjudica. Nuevamente, no podemos generalizar, no podemos decir que a todos los empleados los beneficia o que a todos los empleados los perjudica. Sin embargo, podemos decir que esta es una nueva reforma que busca reducir o busca que haya una menor disminución en las prestaciones a los empleados, porque busca que por medio de contrataciones honestas o reduciendo los contratos abusivos, se busca que los empleados puedan realmente generar antigüedad adentro de las empresas. Porque si, por ejemplo, yo soy patrón y contrato a una persona de afuera para que venga a hacer el trabajo de adentro del objeto social de mi empresa, entonces yo estoy contratando a una persona externa y esa misma persona no está generando antigüedad en mi empresa. Entonces no le voy a incrementar nunca los días de vacaciones, no le voy a dar más prestaciones con el tiempo y pues no va a tener más utilidades, más seguro social. Entonces esta nueva reforma social va a ayudar a los empleados a tener antigüedades, a tener las utilidades que les corresponden, a que tengan el dinero que les corresponde en lo relativo a su seguridad social, y con esto también van a verse beneficiados porque van a tener que invertir menos dinero y menos tiempo en litigios laborales en contra de sus empleadores, ya sean por demandas individuales o colectivas que se realicen porque te das cuenta de que te están contratando y de que no estás acumulando nada de dinero para tu retiro, que no tienes nada de prestaciones, que no estás generando antigüedad, que no te están dando, que te están usando, que te hicieron firmar un contrato abusivo. Entonces vas y los demandas y pierdes tiempo y pierdes dinero. Pero muchas veces, inclusive si ganaras estos litigios, inclusive si ganaras la demanda contra tu empleador, muchas veces terminas perdiendo porque aquella cantidad de dinero que te indemnizan no es suficiente como para reponerte todo el tiempo, los 10 años o 5 años que pierdes en la demanda en contra de tu empleador. Entonces, evitar todo este tipo de demandas y evitar todo este tipo de prácticas que nos llevan a pues pérdidas en tiempo y pérdidas en dinero para empleadores y empleados, eh, es un beneficio que se puede ver para tanto patrones como empleados, y pues es algo bueno para largo plazo para las personas. Sin embargo, hay personas que en este momento están trabajando para empresas de outsourcing que están haciendo estas malas prácticas
y que, por ejemplo, si yo estoy trabajando de manera deshonesta, no me conviene contratar a todos y manejar todo de manera transparente, entonces despido a todo mi personal que está trabajando en este momento y entonces desaparece la empresa de subcontratación a causa de esta nueva reforma. Entonces, para todos esos empleados que ya estaban trabajando bajo este esquema, para estos empleados sí podría ser un perjuicio a corto plazo, pero tenemos que recordar que a largo plazo esto podría traernos muchos beneficios como empleados. Esto podría dignificar el trabajo de los mexicanos y esto nos podría ayudar a realmente darles prestaciones y darles buenas condiciones laborales a los empleados de México. Entonces, con esto concluyo que al momento de discernir entre reformas para saber si son convenientes o no para nuestro país, tendríamos que enfocarnos más en los objetivos o los resultados a largo plazo que en los perjuicios o beneficios que podríamos recibir a corto plazo. Con esto termino mi presentación, mi relación entre la Ley Federal del Trabajo y el derecho tanto positivo como vigente. Y les recuerdo la frase de Rousseau que dice, no hacer el bien ya es un mal muy grande. Esto fue todo por mi parte y les agradezco mucho por su atención.